A partir de este momento comienza Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza. Producido y conducido por Mayra Rincón Salazar, Lisbeth Betelmi y Juan Carlos Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Reciban todos un cordial saludo de parte del equipo de Contacto Tierra Radio. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer programa en el que un equipo multidisciplinario y además muy entusiasta va a estar aquí haciéndoles compañía por la próxima hora y media para ponerlos en sintonía y en contacto con la naturaleza. Somos el equipo de Contacto Tierra y antes de iniciar estamos deseosos de comentarles que tras este micrófono estamos en la dirección general de la estación Carlos Gersi, en la gerencia de producción Sofi Rabazzoni, en la grabación y musicalización Ana María Borjas, en la producción y frente a los micrófonos Lisbeth Betelmi, Juan Carlos Sánchez y esta servidora Mayra Rincón Salazar. Vamos a darles la más cordial bienvenida. Este espacio es también para interactuar con todos ustedes. Muy importante la participación de nuestros radioescuchas y por eso les menciono que nuestro correo electrónico del programa es contactotierra@verdelatierra.com y nos pueden conseguir en Twitter a través de @contactotierra1. Bienvenidos, yo me doy la bienvenida a nuestro primer programa. Doctor Juan Carlos Sánchez. Bienvenidos todos, donde quiera que se encuentren en este maravilloso y único planeta. Doctora Lisbeth Betelmi. Un placer enorme estar aquí, estimados oyentes, y desde hoy en adelante espero que tengamos una comunicación bastante fluida. Estamos transmitiendo desde radiolatillo.com, ubicada en Caracas, Venezuela, y como bien lo ha dicho el doctor Juan Carlos Sánchez, transmitimos de Venezuela para el mundo. Queremos interacción con nuestros oyentes de todo el planeta. Si nos escriben en francés, el profesor Juan Carlos Sánchez les responde gustosamente, en inglés también, en español. Todos somos aquí multidisciplinarios, entusiastas y también multilingües. ¿Qué les parece si antes de adentrarnos en materia, en nuestro primer segmento, vamos a escuchar música? Y al regreso, por favor, quédense con nosotros que de una vez empezamos con contenido importantísimo. La esfera verde, porque la Tierra es una sola. Estamos de regreso en Contacto Tierra y en compañía del doctor Juan Carlos Sánchez, Premio Nobel de la Paz, con quien hoy vamos a abrir el debate con un tema, a ver qué les parece y cómo les suena a ustedes. Lo hemos titulado Salvar el planeta. Es una frase que escuchamos con frecuencia en las campañas de comunicación en pro del ambiente, en las tiras cómicas, en los medios de comunicación en general. Porque hay que salvar el planeta. Es que estamos viviendo una crisis, últimamente también lo hemos escuchado, se están contaminando los mares, se están contaminando los ríos, las especies están en decadencia, están mermando en número. Tenemos una crisis planetaria, pudiese decirse. Es el tema que queremos hoy hablar con nuestro experto, doctor Juan Carlos Sánchez, y pudiéramos empezar este debate preguntándonos si es un tema tan importante como la pobreza, por ejemplo. Es un tema que de verdad nos compete a toda la humanidad. Sí, Mayra, acabas de mencionar un calificativo bien interesante que es el de la crisis, ¿no? Y para entenderlo bien, porque yo creo que es algo más grave que una crisis lo que está ocurriendo con la biosfera, con la destrucción de la biosfera, habría que entender primero que una crisis no es otra cosa sino un estado transitorio de una etapa normal a otra etapa normal. Por ejemplo, cuando se deforesta, se tala un bosque, el estado normal inicial es el bosque mismo, ¿no? Y luego de la intervención, el estado normal es la mina, de tal manera que cambiamos un bosque
con la diferencia de que el bosque pues podía proveernos beneficios y bienes de manera permanente, de manera, digamos, renovable, mientras que la mina no. La mina se va a agotar en un momento dado, y cuando eso suceda, pues entonces ni bosque ni mina, ¿no? Es grave porque la destrucción de la biosfera está ocurriendo de una manera permanente, y viene ocurriendo, yo diría, desde bien avanzada la era industrial. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un estilo de vida donde se hace pues muy necesario para el sostenimiento de muchas economías un alto nivel de producción y un alto nivel de consumo. Eso yo creo que viene desarrollándose de una manera explosiva desde mediados del siglo pasado, ¿no? Y cada vez consumimos más. La población del planeta crece todos los días. Pues una población que exige bienes de consumo que se extraen de los medios naturales, y es precisamente esa sobreexplotación de los medios naturales que está conduciendo pues a esa destrucción pues de la biosfera, ¿no? De tal manera que aquí no podemos hablar de una crisis, sino de una destrucción permanente que no sabemos cuándo se va a detener y cómo se va a detener. Claro, doctor Sánchez, yo no quiero dar nada por sentado. Yo quisiera que todos los conceptos nos quedaran claros, y cuando usted dice biosfera, ¿qué es la biosfera? Sí, la biosfera es todo ese espacio que permite el desarrollo de la vida en el planeta. Es decir, es como ese envolvente que incluye todos los elementos de la corteza terrestre y de los mares, que permite pues el desarrollo de la vida en nuestro planeta, ¿no? Es algo extraordinario porque es, digamos, el carácter que nos diferencia incluso a nivel universal de los demás planetas. Todos esos elementos que permiten la vida. Exactamente. De todas las especies que lo contienen. Excelente. Y entonces podemos decir que por nuestro actual estilo de vida estamos destruyendo el planeta que nos alberga. Sí, sin duda alguna, porque no hay conciencia de lo que estamos haciendo. Es decir, el ser humano no se concibe a sí mismo como parte integrante de los medios naturales, de los ecosistemas, sino que se concibe como una entidad separada, y sencillamente los recursos naturales están allí para su explotación, para su disfrute, y peor aún, se piensa que esos recursos naturales son infinitos, ¿no? Yo recuerdo mucho por allá por los años 60, cuando se hizo la exploración espacial, la primera vez que estuvo el hombre sobre la Luna, que tomó una fotografía extraordinaria donde se veía por primera vez la fotografía del planeta en su totalidad, ¿no? Correcto. Y vimos entonces, fue bien interesante porque el hombre fue, digamos, a la Luna tratando de entender y de explorar el espacio exterior, y en ese momento, en ese único momento, se volteó para ver su hogar, su único hogar, lo único que existe en la inmensidad del espacio, que es como un pequeñito punto, ¿no? Es una cosa de verdad minúscula ante la inmensidad del universo. Es una cosa pero extraordinaria. Sí. Y claro, al momento actual que toda la investigación espacial se ha desarrollado, pues hay telescopios potentísimos como el Hubble, que está, digamos, en órbita alrededor del planeta, que tiene una potencia tal que puede ver hasta 2000 años luz de distancia. 2000 años luz significa que el planeta que él ve a 2000 años luz, cuando nos llega la imagen, lo que nos llega es una imagen con 2000 años de atraso. Es decir, que lo que estamos viendo es cómo era ese planeta hace 2000 años, ¿no? Y para llegar allá, si es que intentamos llegar allá, necesitamos inventar un dispositivo que si viaja a la velocidad de la luz tarda 2000 años en llegar allá, ¿no? Entonces, claro, es interesantísimo toda esa investigación espacial que se ha hecho. Se han identificado alrededor de unos 3.500 planetas, ¿no? Con esos telescopios, o sea, se han podido ver 3.500 planetas, la mayoría de ellos son masas gaseosas, pero en ninguno de ellos, pues, se ha encontrado vestigio de vida. Los astrofísicos que trabajan con las estadísticas, pues dicen que sí, que debe haber vida, porque la cantidad de planetas que hay en la Vía Láctea es una cosa enorme, monstruosa. Infinita. Se habla de 100.000 millones de planetas y por estadística debería haber, pero no se ha observado absolutamente ninguno hasta la fecha actual. Con la tecnología que ha inventado el ser humano. Con la tecnología disponible, sí. Exactamente. Vamos a hacer un corte
para reflexionar sobre estos temas que estamos introduciendo en la esfera verde, y al regreso vamos a puntualizar, porque el profesor nos está alertando, ojo, no alarmando, nos está alertando sobre lo que está haciendo el ser humano con cómo está afectando el ser humano al planeta que nos alberga. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza. Y hablando en el segmento La Esfera Verde con el doctor Juan Carlos Sánchez, hoy especialmente queremos hacer un abreboca de los temas fundamentales que vamos a estar tocando en este segmento. Y venimos hablando de la biosfera, venimos hablando de aquellos factores o acciones humanas que desequilibran los ecosistemas que nos rodean. Doctor Juan Carlos Sánchez, ¿hay una priorización de estos temas? ¿Hay un impacto mayor de algunos elementos que de otros? ¿Cómo nos puede instruir en este aspecto? Sí, bueno, hay un estudio muy completo que se hizo hace alrededor de unos 5 o 6 años, liderizado por el doctor Johan Rockström de la Universidad de Estocolmo, pues, y él coordinó un estudio muy, muy amplio con varias universidades, incluso numerosos expertos, algunos ganadores de premio Nobel, de física, de química, etcétera, y presentaron un trabajo en el cual identifican cuáles son esos impactos que están afectando la biosfera de manera determinante, ¿no? Entre ellos, pues, mencionaron las descargas de nutrientes, que son estas sustancias de nitrógeno y fósforo que degradan los cuerpos de agua natural, producen un problema que se conoce con el nombre técnico de eutroficación, del cual seguramente vamos a hablar en otro programa. El cambio climático también es determinante para la destrucción de la biosfera, y la pérdida de biodiversidad, por lo que hemos mencionado, pues por las agresiones a los bosques, a los ecosistemas marinos, ¿no? Pero además de eso está la acidificación de los océanos, que tiene una conexión con el cambio climático por la elevación de la temperatura, el agotamiento de la capa de ozono, que ha sido ampliamente estudiado, la deforestación misma, el agotamiento de los recursos hídricos y también la contaminación por sustancias químicas. Es decir, que son 8 factores que están incidiendo adversamente sobre la biosfera en este momento. Y el trabajo es muy importante porque establece lo que ellos llaman límites de tolerancia del planeta, es decir, límites que no se deberían sobrepasar porque ponen a riesgo o la totalidad de la biosfera o componentes importantes de la biosfera. De esos 3, los más importantes son los que mencioné en primera instancia, es decir, las descargas de nutrientes, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, lo normal, lo que se considera natural, es que desaparezcan alrededor de 100 especies por año, y estamos en una situación actual en que se está produciendo la extinción de 1000 especies por año, es decir, que desaparecen 2 a 3 especies diarias. Con esa velocidad se estima que para el año 2050 habrá desaparecido entre 20 y 30% de todas las especies existentes sobre el planeta. Entonces, así de grave es el problema de pérdida de biodiversidad, principalmente por destrucción de los hábitats y por distintos factores. Cuando hablamos de cambio climático, el límite de tolerancia para el cambio climático quedó establecido como una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, porque el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que ocasiona el cambio climático o calentamiento global, ¿no? Ese dióxido de carbono se produce cada vez que se consumen combustibles llamados fósiles, ¿no? Cada vez que se consumen hidrocarburos, gas natural, carbón, porque los gases de combustión pues contienen una gran proporción de ese dióxido de carbono. Y el límite de tolerancia del planeta, en este caso, son 350 partes por millón, una concentración bien particular. Partes de dióxido de carbono por millón de partes de aire significa esto, ¿no? Y al momento actual ya estamos sobrepasando 400 partes por millón, ¿no? Versus el límite que es 350. Y el haber sobrepasado ese límite de tolerancia es lo que ha conducido a que observemos en este momento cómo se están derritiendo los hielos del Ártico, de los glaciares, el aumento del nivel del mar precisamente por la expansión térmica de los océanos y sobre todo la pérdida de productividad agrícola, porque los suelos, a medida que sube la temperatura del planeta, los suelos se tornan menos fértiles porque pierden humedad.
de tal manera pues que existe ya, digamos, un instrumento que nos permite determinar, medir en qué medida pues estamos degradando la biosfera de nuestro planeta. Queridos oyentes, se están dando cuenta de que estamos tocando una cantidad importante de temas, cada uno con su importancia y profundidad, y no se asusten, nosotros vamos a entrar en el contenido, en detalle de todos estos temas. Por eso está Contacto Tierra y por eso vamos a emitir para ustedes martes y miércoles a partir de las 5 de la tarde, hora Venezuela, para abordar, en este caso específico de la esfera verde, todos estos aspectos que el doctor Juan Carlos Sánchez está tocando. Antes de cerrar este segmento, yo quiero preguntarle al doctor Sánchez, ¿tienen solución estos problemas? En muchos casos sí, curiosamente en muchos casos sí, sobre todo cuando el impacto no ha alcanzado, digamos, a sobrepasar los límites de tolerancia o los límites de carga de la naturaleza. Esos límites de carga no son muy precisos, no se han podido establecer con gran precisión, pero se sabe, por ejemplo, que cuando un río está contaminado, por ejemplo, con aguas hervidas, con infecciones, con este tipo de cosas, si se logra retirar la carga contaminante, con el tiempo es posible que el río se recupere. Uh-huh. Hay un caso bien importante que se estudia mucho pues académicamente, porque es un caso muy determinante de que es perfectamente posible, que es el caso del río Támesis en Londres, ¿no? El río Támesis en los años 1956-57, los mismos londinenses hablaban del río Támesis como una enorme cloaca maloliente. La traducción literal es esa, ¿no? Y de hecho, pues el Museo de Historia Natural de Londres decía que era un río biológicamente muerto porque efectivamente no habían peces, de la enorme contaminación por las cloacas, principalmente porque durante la Segunda Guerra Mundial los bombardeos de los alemanes destruyeron todo el sistema de cloacas de Londres y le tomó mucho tiempo poder repararlo. Ahora, una vez reparado el sistema y retirado la fuente de contaminación, progresivamente el río se fue recuperando, al punto tal que ya para finales de la década de los 70, comienzos de los 80, comenzaron a aparecer de nuevo especies de peces y hoy en día es perfectamente observar aves, garzas e incluso focas en pleno Londres, wow. Porque efectivamente el ecosistema se fue restaurando progresivamente y por supuesto no regresa a sus condiciones originales, pero muchas de esas condiciones originales se han recuperado, de tal manera que sí es posible en algunos casos recuperar los espacios naturales, sobre todo si se retiran pues las cargas contaminantes o todos los impactos que están ocasionando su deterioro. Perfecto, entonces estamos hablando de adopción de políticas públicas y de medidas oportunas para que este tipo de situaciones se reviertan y efectivamente tengamos la transformación de elementos que pensábamos perdidos prácticamente. Excelente. Por esta semana o por hoy específicamente estamos llegando ya al final del segmento de la Esfera Verde con el doctor Juan Carlos Sánchez y seguiremos hablando de estos temas. ¿Cierto, doctor? Sin duda, hay mucha información, mucho que compartir con nuestros oyentes. Excelente. Vamos entonces a hacer un corte importante para continuar en el siguiente segmento con nuestro eco innovador del día de hoy, el doctor José Luis Cordeiro, quien es catedrático e investigador asociado a la Universidad de la Singularidad, una universidad ubicada en California, Estados Unidos, y dedicada básicamente al área, obviamente, de docencia, investigación, pero también tienen un laboratorio de ideas y también son una incubadora dedicada a la innovación. Sigan con nosotros, que ya viene esa entrevista. Eco Innovadores, la inteligencia en armonía con el planeta. Damos la bienvenida a nuestros radioescuchas al segmento Eco Innovadores, un segmento dedicado a personas, más bien personalidades que dan de qué hablar en el mundo entero por lo que realizan y su aporte para la humanidad. Tenemos el gusto de tener en nuestro primer programa a un invitado de lujo. Se trata del doctor José Luis Cordeiro. Él es nacido en Caracas, Venezuela, y sin embargo, al día de hoy tenemos que decir que es un ciudadano del mundo, no solo porque realizó sus estudios
en países tan diversos como Estados Unidos, Japón, Francia, Venezuela, sino también porque en su largo caminar ha vivido en más de 100 países del mundo, no conoce fronteras, tampoco se limita a habitar en el presente, y por eso está hoy con nosotros, porque en nuestro programa Contacto Tierra del día de hoy queremos saber qué va a ser del futuro del planeta. Y no es una pregunta ajena para el doctor José Luis Cordeiro, puesto que ya se la han formulado en ocasiones anteriores, y más de una vez le han dicho, profesor Cordeiro, ¿va a sobrevivir el planeta Tierra? ¿Qué desafíos hay para el planeta en plano energético, en el plano ambiental? Sabemos por su experticia que maneja temas tan espectaculares como la inmortalidad, y por eso lleva consigo un personaje inmortal que traslada a todas partes con usted, como es Mickey Mouse. Pero en este programa en particular vamos a hacer énfasis en el ambiente, en la ecología y en la relación humano-naturaleza, porque de eso trata Contacto Tierra. Yo quisiera decir más cosas del profesor Cordeiro rápidamente, porque es importante un poco conocer su trayectoria, aunque hoy en día todo está en internet, queridos oyentes, y nada más colocar su nombre en Google, José Luis Cordeiro, ya ustedes van a saber bastante de su trayectoria. Pero es importante decir que él estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, en Cambridge, Estados Unidos. Allí recibió su licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica, y tiene especializaciones también en Economía y en Idiomas. No se ha quedado allí, también él ha hecho estudios que tienen que ver con MBA, con un magíster en temas de Administración de Empresas, y se doctoró en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Eso un poco como el bagaje académico, pero en la actualidad énfasis quisiera hacer yo en su cargo actual vinculado a la Sociedad Mundial del Futuro, capítulo Venezuela, que allí es presidente, y también a su cargo de investigador y asesor energético en la Universidad de la Singularidad, o la Singularity University, que queda en Silicon Valley, y desde allí él investiga temas muy interesantes. Profesor, me tomé casi 4 minutos para presentarlo y sé que ha sido de una manera muy sucinta. Bienvenido a Contacto Tierra, bienvenido a nuestro segmento Eco Innovadores. Bueno, muchas gracias, y siempre es un gusto estar con todos los amigos de Venezuela para hablar sobre las oportunidades que vienen en el futuro. Sí, profesor, yo voy a tomar la palabra de primera porque quiero iniciar nuestra conversación con usted con 3 afirmaciones que yo le he escuchado decir en diversas participaciones que usted tiene en conferencias por el mundo. Y luego ya vamos a interactuar, en compañía del profesor doctor Juan Carlos Sánchez, quien tengo aquí a mi lado, y también con la doctora psicóloga ambiental Lisbeth Betelmi, que al escucharlo evidentemente se les va a llenar la cabeza de preguntas y van a querer también participar. Yo voy a empezar con 3 afirmaciones que yo le escuché y que competen a nuestro programa Contacto Tierra. La primera afirmación: en 20 años ya no existirá, o mejor dicho, quizás ya no se usará ni la gasolina ni el gas. Primera afirmación. La segunda afirmación: ya no habrá basura en el planeta. Todo, absolutamente todo lo reciclaremos. Y me encantó un concepto que usted dio de basura, que dice pues que la basura es materia prima colocada en el lugar equivocado. Y la tercera afirmación: la humanidad se alimentará sin necesidad de sacrificar animales. Son mis 3 afirmaciones dichas por usted que yo quiero poner como de punto de partida. Adelante, el micrófono es de usted. Bueno, pues me parecen unas citas bien interesantes y correctas. De hecho, yo trabajo, como bien lo dijiste, en la Universidad de la Singularidad, que queda en el Centro de Investigaciones de la NASA, en Silicon Valley, en California, y donde trabajamos en diferentes tecnologías del futuro, y yo específicamente en el tema energético. Nosotros estimamos que de 15 a 20 años el petróleo no se va a usar más en el mundo. Y no solo el petróleo, el gas natural tampoco, ni el carbón. Vamos a estar en la era de las energías renovables. Y por eso, se han visto las noticias hace pocos días, Arabia Saudita ha dicho que va a iniciar la venta de acciones el año que viene de su compañía petrolera, porque saben que el tiempo del petróleo se ha muerto. Y como dijo el jeque Yamani de Arabia Saudita, la edad de piedra se acabó
y no por falta de piedras, y la edad del petróleo se va a acabar y no por falta de petróleo. Y el jeque Yamani puso el año 2030. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con él. En el año 2030 no se va a usar gasolina, no se va a usar petróleo, no se va a usar gas natural, no se va a usar carbón en la mayoría del mundo. Quizás algunos países retrógradas o que vayan muy por detrás de las perspectivas del mundo seguirán ahí. Segunda afirmación. Efectivamente, la palabra y la idea de basura va a desaparecer en 20 años, puesto que con las nuevas tecnologías vamos a poder reciclar absolutamente todo. Con la nanotecnología vamos a poner los átomos básicamente donde los queremos. Entonces vamos a pasar de un mundo con problemas ecológicos, con sucio y con basura, a un mundo limpio que va a ser sumamente avanzado, donde todo va a ser reciclado y va a ser puesto en el lugar correcto. Y por eso no habrá basura. Y la tercera afirmación, oye, se me olvidó, es que ¿me recuerdas? Tiene que ver con la alimentación y que Claro. no vamos a sacrificar animales en el futuro para poder alimentarnos. Claro, claro. Y luego yo te voy a dar dos más que me parecen también interesantes para que las consideres. Pero efectivamente, en mi universidad en California tenemos estudiantes que están trabajando en lo que se llama carne cultivada. Carne cultivada. Ellos están trabajando para hacer una pechuga de pollo sin el pollo, para hacer un bistec sin la vaca. Dentro de 10 años en el mercado, la mayor parte de la carne del mundo no va a venir de los animales, sino que va a ser hecha cultivada, va a ser con células madres de los animales, pero sin los animales. Y va a ser más ecológica, va a ser más limpia, va a ser más barata, que es fundamental, mucho más barata, y va a ser además humanitaria, porque no vas a matar al animal, de hecho va a ser animalitaria. Las vacas y las gallinas van a estar muy contentas que no te las comas. Y esto va a ocurrir en poco tiempo. Te digo, mis alumnos están trabajando en esto ya. Esto no es ciencia ficción y no es para 5 años. Esto se está haciendo ya, mis alumnos en California. Te voy a decir dos cosas más, que es también para meditar. Yo digo que en 20 a 30 años nosotros vamos a curar el envejecimiento. También tengo 2 alumnos trabajando en esto y de hecho Google ha creado una compañía llamada Calico, California Life Company, Calico, cuyo objetivo es curar la muerte, así como la escuchas. Nosotros pensamos que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable. Por lo tanto, nosotros pensamos que en 20 a 30 años vamos a poder curar el envejecimiento y revertirlo. Vamos a poder rejuvenecer a las personas. Entonces, esto que parece ciencia ficción hoy, en realidad es ciencia real. Y mis alumnos, entre muchos otros, están trabajando también en estos temas fascinantes del futuro. Así que espero que eso te sirva, Mayra, para comenzar una buena discusión. Sin duda alguna, José Luis. Da mucho de qué hablar todos los temas que estás mencionando. Yo quiero aprovechar para decirle a nuestros radioescuchas que esta conversación se está manteniendo a distancia. El doctor José Luis Cordeiro se encuentra justamente en este momento en California y ha decidido gratamente compartir este momento con nosotros, que estamos grabando desde Caracas, Venezuela. Y todo esto ha sido gracias a la tecnología, que él como futurólogo y como persona experta que trabaja con estos temas, desarrolla todos sus pensamientos y todas sus hipótesis que nos plantea, que ya para él muchas son un hecho, basándose en la tecnología. Hay otra afirmación polémica que tiene que ver con el cambio climático, José Luis, y corrígeme si me estoy equivocando, pero creo que tiene que ver con que tú eres una de esas personas que opina que en el planeta del futuro, ya me dirás tú en cuántos años, los seres humanos vamos a controlar el clima de la Tierra. Sí, efectivamente. Nosotros en poco tiempo, en 1 o 2 décadas, vamos a controlar la mayor parte del clima del planeta. Esto ya se está comenzando a hacer y hay muchos experimentos, incluso las personas recordarán cuando en Beijing, en Pekín, en China, abrieron los Juegos Olímpicos del año 2008. Ellos bombardearon el cielo alrededor de la capital de Pekín con partículas para que estuviese todo azul y bonito. Esto es solo el inicio de varias cosas que se están comenzando a hacer científicamente, pero no solo vamos a controlar el clima de la Tierra. Otra afirmación también para pensar es que en 15 años se va a iniciar la colonización espacial
en Marte, el planeta Marte. Y se está hablando de la terraformación de Marte, o sea, cambiar el clima de Marte para que sea un poco más benévolo, un poco más parecido al de la Tierra. Entonces, no solo vamos a controlar y a cambiar, modificar y mejorar el clima de la Tierra, lo vamos a hacer en otros planetas, comenzando con Marte, que es el planeta más similar que tenemos al propio planeta Tierra. Aquí ya entramos en temas, tenemos bastantes expectativas y sobre todo nuestra psicóloga ambiental quisiera formularte una pregunta que tiene que ver con la raza humana y todo lo que tiene que ver con materia psicológica. Yo voy a dejar que ella formule su planteamiento. Ese mundo del futuro que mencionas, pues yo también quiero estar allí, pues trabajamos para eso, donde la basura no sea llamada como tal, pues no exista, porque sea un producto que de alguna manera se transforme, que no se maltraten animales. Pues estamos de acuerdo con ese futuro y también trabajamos en ello para lograrlo. Sin embargo, hay algo desde el punto de vista de la psicología, de la realidad humana que tenemos al día de hoy, que, bueno, vamos a conversar que tal vez la tecnología no ha logrado que esos problemas se superen, porque una cosa es la tecnología como tal y otra la voluntad para usarla para el bien común, y de todas estas cualidades humanas como la libertad, la voluntad, el respeto hacia el otro y hacia las otras formas de vida. Entonces, ¿cómo hacer para que sigamos con estos adelantos tecnológicos tan buenos y maravillosos, pero sin olvidar esa capacidad humana para hacer el bien, para usarla para el bien? Porque hemos visto al día de hoy que seguimos con problemas que no son nuevos, que ya tienen muchos años, como el hambre, y que la tecnología al día de hoy pues no los ha podido solucionar, porque tal vez no sea un problema de tecnología, sino un problema de la voluntad humana. Sí, claro. Las tecnologías en realidad no son buenas ni malas. Se pueden utilizar para el bien o para el mal, pero ellas no son buenas ni malas per se. Dos ejemplos muy conocidos: el fuego que fue quizás una de las primeras tecnologías desarrolladas por los humanos hace cientos de miles de años. Se estima que aproximadamente hace 500.000 de años que se descubrió cómo hacer fuego. Se puede utilizar para calentarse, para preparar comida, o se puede utilizar para quemar a la gente u otras cosas terribles. Otro ejemplo más reciente es la energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para hacer bombas de destrucción masiva o para generar electricidad y energía para la población. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema es la gente. Por eso, ahorita viene la tecnología más poderosa de todas las tecnologías, que es la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial va a alcanzar pronto la inteligencia humana. De hecho, eso es la idea de la singularidad tecnológica, y mi universidad en California trata sobre esto. El momento cuando la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Nosotros estimamos que esto va a ocurrir entre el año 2029 al año 2045. Hay mucha gente que tiene miedo a la inteligencia artificial, y yo lo que les digo, no, la inteligencia artificial justamente va a ser mejor que la inteligencia humana. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. A lo que hay que tenerle miedo es a la estupidez humana, y esa es muy natural, la estupidez humana. Entonces el problema no es inteligencia artificial, más bien nosotros quisiésemos ser más inteligentes, y lo vamos a hacer con más inteligencia. Entonces, de nuevo, el problema no es la tecnología, el problema somos los humanos que utilizamos esta estupidez natural que tenemos. Precisamente, tal vez sea el momento de, no sé si en paralelo, ¿no? Para no frenar el avance tecnológico, que eso es imposible de frenar, pareciera, pero en paralelo ir solventando esos problemas humanos, pues como tú mencionas, la estupidez que se interpreta o se manifiesta de diferentes maneras. Una de esas que tenemos, por ejemplo, todavía los conflictos bélicos, por ejemplo, y el usar la tecnología para ese tipo de motivos, ¿no? Me recuerda uno de los aspectos que has mencionado en tus libros
sobre todo en el desafío latinoamericano, mencionas que uno de los problemas que tenemos es la hiperindiferencia frente a los problemas y la ecología, los problemas relacionados con la ecología, pues sufrimos de esa hiperindiferencia. Esa es una de las cualidades humanas de las cuales tenemos que solucionar. Entonces, la tecnología no puede ir, pienso yo, desde mi opinión personal y hipótesis también profesional, desligada de estos problemas humanos que tenemos también que resolver, esta hiperindiferencia. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de la tecnología, o la tecnología también puede ayudar a solucionar estos problemas para que esa hiperindiferencia se convierta en una activación voluntaria y además de que sea esa activación voluntaria solucionar los problemas de la ecología, tenga consigo acompañado la ética, porque no vamos a seguir desarrollando avances tecnológicos olvidándonos de la ética y del sufrimiento, que el fin no justifica los medios. Totalmente de acuerdo, Lisbeth, pero lo bueno que nos permite la tecnología hoy es saber estos problemas y enfrentarlos de una manera más eficiente. Hace 100 años teníamos peores problemas ecológicos relativamente. Si tú lees los libros de Charles Dickens, en los 2 siglos pasados, Londres era terriblemente sucio, el río Támesis era una pocilga, y gracias a que la gente se dio cuenta de esto y que a las tecnologías permitieron resolver estos problemas, la sociedad fue avanzando. Entonces yo creo que la tecnología sirve para resolver muchos de estos problemas, pero claro, tenemos que estar conscientes que también hay gente mala que puede utilizar la tecnología de una mala manera. Así es. A grosso modo, sin embargo, yo sí soy optimista. Yo creo que la mayor parte de la gente es buena y la tecnología se está utilizando principalmente para el bien. Entonces, tenemos que tener preocupaciones, claro, y estar consciente de los resultados o escenarios negativos, pero creo que la visión y la perspectiva sigue siendo positiva. Sí, de acuerdo. Y de acuerdo contigo en seguir desarrollando desde esta área la tecnología psicosocial, ¿no? Para acompañar esa tecnología científica como tal. Claro, correcto. Ok, José Luis, hablándote nuevamente, Mayra Rincón. A propósito del tema que mencionaste del cómo descontaminaron un río, hay un fenómeno que nadie oculta en la actualidad que tiene que ver con la contaminación de nuestros océanos, la plastificación de nuestros océanos. Y también sabemos que han inventado en laboratorios inclusive ya bacterias que se comen este plástico. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento tuyo como futurólogo y con este planteamiento de cuál es precisamente qué le depara al planeta Tierra en el futuro? La solución para detener que nuestros océanos estén llenos de plástico va a ser precisamente de corte tecnológico. Bueno, van a ser diferentes cosas, ¿no? Pero la tecnología, claro que va a ayudar. Otra es la conciencia humana, que nos estamos dando cuenta de este grave problema que hemos creado nosotros, sin embargo, que también lo podemos resolver nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de las cosas malas que hacemos, generalmente tratamos de reaccionar para corregirlas. Y para esto nos ayuda la tecnología. Hoy sabemos que tenemos, como lo has dicho, tanto plástico en el océano que hay como ciudades de plástico flotando. Esto no se sabía hace 20 años. Bueno, tampoco eran tan grandes los desechos de plástico, pero hoy que lo sabemos, estamos tomando conciencia y vamos a tratar de resolverlo. Entonces, es correcto que generamos problemas y generamos destrozos para el ambiente, pero también podemos resolvernos cuando entendemos la gravedad de la situación y cuando utilizamos la conciencia humana y la tecnología desarrollada para estos problemas. Sintonizas Radio El Hatillo. De vuelta con Contacto Tierra, el programa que te conecta con la naturaleza.
Muy bien, le recordamos a nuestros oyentes que están en sintonía de Contacto Tierra a través de Radio Latillo y estamos hoy con nuestro invitado de lujo, quien nos habla desde California, el doctor José Luis Cordeiro. Hay un tema que hemos discutido previamente a conversar contigo, José Luis, y lo abordó el doctor Juan Carlos Sánchez en su segmento llamado La Esfera Verde, y de hecho él se plantea preguntas que tienen que ver con temas que nos preocupan en la actualidad, como la pérdida de la biodiversidad, lo que hemos hablado un poco de los océanos, la desificación. Está el tema del acceso al agua dulce. Y yo hago este puente porque el profesor doctor Juan Carlos Sánchez está aquí en presencia de este programa, escuchándote, y tiene una pregunta que hacerte. José Luis, nos queda un poco tiempo, pocos minutos, y de verdad que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa contigo, porque ciertamente son muchos los temas, son muchas las investigaciones que se están haciendo en la actualidad, y bueno, mi pregunta específica es... muchas de las investigaciones que tú has mencionado en esta emisión, todas apuntan a tratar de proteger la biosfera, es decir, a tratar de proteger esos espacios donde se dan todas las manifestaciones de vida, lo cual pues tiene una lógica tremenda, ¿no? Porque es, digamos, uno de los retos del presente siglo, del siglo XXI. Yo he leído en algunos de tus escritos efectivamente que se está trabajando mucho con tratar, digamos, de mejorar genéticamente a las personas, pero también de ver si es posible reconstruir pues organismos que existieron en el pasado a partir de material genético. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la actualización de este tipo de investigaciones? Buenísima la pregunta, el comentario, y efectivamente yo creo que todo el mundo conoce las películas de Parque Jurásico, Jurassic Park, donde básicamente traen los dinosaurios de vuelta a la vida gracias al material genético que se preservó de los dinosaurios de diferentes maneras. Bueno, esto es posible y de hecho se está intentando hacer con especies que fallecieron en los últimos años, pero el ADN solo se conserva aproximadamente como 50.000 años en estos momentos con la tecnología actual. De manera que sí es posible recrear un mamut, recrear un hombre de neandertal a través de su material genético que ha sido preservado. Y por ejemplo, uno de los profesores en mi universidad de la singularidad en la NASA en California está trabajando en esto para recrear el mamut. Hay muchísimos mamuts que están congelados en Siberia, en Canadá, por el Polo Norte, en diferentes partes, y que hoy se puede secuenciar su genoma y se puede insertar en un óvulo de una elefante. Los elefantes y los mamuts son aproximadamente 99.5% igual genéticamente. Es decir, un elefante y un mamut se parecen más que un humano de un chimpancé. El chimpancé y el humano somos aproximadamente 99%, pero el mamut y el elefante 99.5%. Entonces, los científicos están trabajando en esto. Claro, tiene muchísimas implicaciones éticas. Podemos o deberíamos traer de vuelta a la vida a los mamuts y por qué no a los hombres de neandertal, etcétera. Para estar tranquilos, por ahora no podemos traer los dinosaurios, porque los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años atrás y la tecnología solo nos permite hasta ahora 50.000 años atrás. Wow. Mucho para reflexionar con tus comentarios y con las cosas que ya están logrando ustedes los científicos en este nivel, José Luis. La verdad es que creo que más de un radioescucha va a estar pensando en situaciones polémicas, porque también aquí en estos temas, bueno, nos invade el miedo y Hollywood también ha hecho que como que tengamos pánico a este tipo de situaciones. Claro, y déjame que te diga también, me da mucho dolor que hay unos países que van más adelante y otros que van más atrás en todas las áreas tecnológicas. Y te voy a dar un ejemplo que la gente se acordará en Venezuela, que es la gasolina con plomo.
y luego la gasolina sin plomo. Venezuela fue de los países que tardó más tiempo, más años en pasar de gasolina con plomo a gasolina sin plomo. Entonces, hay países que avanzan rápido y hay países que van más lento. Afortunadamente, como las tecnologías se están globalizando, se están estandarizando y se están abaratando, mi objetivo y mi visión es que el mundo va a seguir avanzando más rápido y ojalá que en todos los países, pero siempre existe el peligro que algunas partes del mundo se queden atrás porque no utilicen estas tecnologías rápidamente. Sin duda alguna, y son temas que también pueden a la larga dividir a la humanidad, porque van a estar los desplazados tecnológicos y van a estar los que sí tienen acceso a eso, y evidentemente enfrentamientos seguros, desde mi punto de vista, va a haber. Claro. Y bueno, eso sería de verdad para otro programa, pero sí. En la Universidad de la Singularidad, como te dije, se basa en la idea de la singularidad tecnológica cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y para que no duermas esta noche, al igual que los radioescuchas, ese será el fin de la edad humana, el fin de la edad humana. Porque cuando tengamos una inteligencia artificial superior a la inteligencia humana, no hay nada que los humanos vamos a poder inventar o crear o hacer antes que lo haga esta inteligencia artificial. Entonces, esto tiene su lado muy, muy bueno, pero quizás para que medites y para un segundo programa te dejo esta inquietud, el fin de la edad humana, y no te estoy hablando en siglos o en milenios, no, te ponemos la fecha clarita, entre el año 2029 al año 2045 vamos a tener inteligencia artificial superior a la tuya, a la mía, a la de Lisbeth y a la de Juan Carlos. Bueno, José Luis, has quedado comprometido con nosotros y con nuestros radioescuchas para un segundo programa, definitivamente. Pues así será, con mucho gusto. Se nos ha acabado el tiempo por este programa, pero ya saben, vamos a tener mucho más de qué hablar con el ingeniero científico, futurólogo, asesor energético de la Universidad de la Singularidad, José Luis Cordeiro, a quien invitamos, por favor, José Luis, sabemos que eventualmente vienes a Venezuela, a Caracas, y cuando eso sea así, te pedimos desde Contacto Tierra que por favor nos avises para traerte al estudio de Radio Latillo y seguir conversando de este segundo tema tan polémico que nos has dejado abierto. Bueno, un placer y de verdad un gusto volver a hablar con Juan Carlos y conocer también a Lisbeth y evidentemente, pues, sí, Mayra. Yo quiero invitar a nuestros oyentes a que se metan en internet, porque de José Luis Cordeiro hay muchísimo para ver en internet. Él tiene una página web, www.cordeiro.org, y inclusive me atrevo a invitarles a que abran el canal de YouTube y busquen una excelente entrevista que se le ha hecho recientemente, la hizo el periodista español Iñaki Gabilondo, en el que el programa pues se titula nada más y nada menos Cuando ya no esté el mundo dentro de 25 años. Vamos a dejar a nuestros oyentes a que vean ese material y como vas a estar pronto nuevamente con nosotros, ya ellos también inclusive van a tener preguntas que hacerte y lo van a poder hacer cuando estemos por las redes sociales aquí contigo y podamos interactuar con ellos. Perfecto. Entonces nos vamos a estar viendo en el futuro. Muchísimas gracias, José Luis. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de Contacto Tierra a través de Radio Latillo. Ser de la Tierra, porque somos naturaleza. Ya de vuelta en nuestro programa Contacto Tierra y centrándonos en nuestro último segmento del programa, la sección Ser de la Tierra, en el que vamos a hablar de psicología y de naturaleza. Y por eso, hoy, que es nuestro primer programa, la experta en este tema, la doctora Lisbeth Betelmi, nos va a describir
de qué se trata esta novedosa área de la psicología, porque normalmente siempre escuchamos hablar, por ejemplo, de la psicología clínica, que es un tema bastante, yo creo que asimilado por las personas. Psicología social, también a mí me suena familiar, yo hablo de manera personal, ustedes, queridos oyentes, también vayan haciéndose sus preguntas. Pero la psicología para la conservación de la naturaleza es un área relativamente novedosa, sobre todo en la región latinoamericana. Y por eso estamos aquí hoy. Vamos a hacer el programa introductorio de esta sección, y en programas consecutivos de Contacto Tierra vamos a ir abordando, así como en el segmento La Esfera Verde con el doctor Juan Carlos Sánchez, en el que hablamos de los problemas globales y de sus soluciones. Acá vamos a hacer algo similar, pero también yo pienso desde el punto de vista humano. Así es, Mayra. Y damos la bienvenida a Ser de la Tierra. Así va a ser un espacio, como bien dijiste, para hablar de la interrelación humano-naturaleza. Eso sí es algo bastante reciente y surgió de todo el movimiento de acercamiento a la solución de los problemas ambientales. Hubo un llamado a nivel global de la sociedad científica, pero también de los que se ocupaban de las políticas públicas, de dar respuesta. Y por allí en los años 70, lo hemos escuchado mucho luego en los 80, en el 86, con el informe Brundtland, hubo un despliegue de desarrollos científicos en las diversas áreas del saber. Entonces la psicología para la sostenibilidad es es un área de la psicología ambiental que sí tiene más tiempo dando respuesta y aplicaciones a todo lo que tiene que ver en la interrelación de las personas con su medio ambiente, bien en el contexto laboral, en el contexto social, etcétera. Pero específicamente la psicología para la conservación de la naturaleza también ha tenido otros nombres. Psicología para la sostenibilidad tiene que ver con esa vinculación, esa interrelación con el cuidado de la naturaleza. Ahí hay una diferencia, ¿no? No nada más el ambiente en general, sino que tiene que ver con cómo nosotros, como seres individuales y como sociedad, podemos cada vez más tener estilos de hábitos de vida sostenibles y en armonía con el entorno. Sí, somos parte de los problemas que veníamos abordando en el primer segmento del programa, pero también somos parte de la solución. Totalmente. Entonces, fíjate, el profesor Juan Carlos Sánchez nos decía que sí, que todo estas prácticas humanas todos estos sistemas han hecho desde hace muchos años atrás, de la revolución industrial, etcétera, que, bueno, llega a un punto de no mirar cuánto daño se está haciendo a los ecosistemas y a la biosfera en general. Pero precisamente está del lado humano dar esas soluciones. ¿Y qué hace la psicología para la sostenibilidad? Bueno, los trabaja desde el ser, desde el inicio, desde la identificación de la misma persona. Y también pasa por temas que luego los iremos también desplegando en los diferentes programas. Pero tenemos que hablar aquí de lo que son los valores universales, dependiendo de una escala de valores. Unos están más cercanos a la conservación de la naturaleza, otros no tanto. También tenemos que hablar de las creencias, cuáles creencias están más ligadas también a la conservación de la naturaleza. Y también tenemos que hablar de cuál es el efecto del entorno sobre las personas. No nada más de cómo nosotros podemos aportar a la naturaleza, porque dependiendo también de cómo está configurado ese entorno, nosotros también nos vamos construyendo. Entonces es una interrelación bastante dinámica. Y hablaremos de otros temas como, por ejemplo, las emociones hacia la naturaleza. Voy a formular una pregunta y creo que vamos a hacer la pausa musical y volvemos con esto, pero lo comento porque recientemente venimos de escuchar al doctor José Luis Cordeiro, quien nos ha hecho bastante énfasis en su intervención en el aspecto tecnológico. Entonces me gustaría escuchar cuál es el abordaje desde la parte psicológica ambiental con la tecnología y qué tanto entonces podemos los seres humanos adaptarnos a esas tecnologías con el medio ambiente, en fin.
Lo dejo ahí en el aire para la reflexión de los oyentes y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Contacto Tierra, hablando en este último segmento del programa de psicología para la sostenibilidad. Y habíamos dejado la pregunta antes de escuchar música de ¿es posible esa armonía ser humano, ambiente, tecnología? Y vamos a hablar de esos aspectos en este programa. Sí, claro que sí. De las dos cosas sí. Es posible esa armonía y también vamos a hablar de esos temas. De hecho, con la entrevista decíamos que la tecnología puede seguirse desarrollando, la tecnología verde, energías limpias, eso está muy bien. Lo que tenemos que trabajar es el uso que le vamos a dar a esa tecnología. Entonces allí vemos la confluencia. En el uso, nosotros como humanos tenemos que tener un desarrollo. Y también desde el punto de vista psicológico hay una innovación de la mente al uso, al buen uso de todos esos sistemas tecnológicos que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo. ¿Okay? Entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios y hay maneras de hacerlo de la mejor manera posible para parar toda la contaminación y para generar nuevos estilos de vida en armonía, para lo que hemos llamado ciudades inteligentes, ciudades verdes, sostenibles. Eso es posible. Tenemos acá en el programa a expertos de diferentes áreas, como lo decía precisamente al inicio. Somos un equipo multidisciplinario. ¿Qué diálogo se da en este instante acá entre un psicólogo ambiental, una psicóloga ambiental y un ingeniero? Ambos doctorados en sus ámbitos y pues digamos, tú desde el ámbito humano, ámbito más tecnológico, ingenieril. ¿Qué podemos hablar de estos temas acá? ¿Va a ser posible esta conjunción, esta armonía entre estos elementos? Claro que sí, porque hay un ámbito que nos reúne, que es el ámbito de la sustentabilidad. Precisamente la sustentabilidad surge porque antes de que se hablara de desarrollo sustentable se hablaba simple y puramente de progreso. Desde la revolución industrial hasta ahora lo que se ha hablado es de progreso. Y progreso es un modelo lineal en el cual se pensaba que el desarrollo científico conducía a aplicaciones tecnológicas a esa tecnología y que esa tecnología impulsaba el crecimiento económico de las naciones, de los países. Ese modelo fracasó por completo porque lo que bien apuntaba la doctora Betelmi, la clave está, las tecnologías no son ni buenas ni malas, la clave está en la actitud del ser humano en cuanto al uso que le da a esa tecnología, porque ese modelo fracasó porque muchas tecnologías que bien tuvieron una aplicación extraordinaria para resolver problemas de salud, resolver problemas de toda índole, pues se le dio aplicaciones terribles como aplicaciones bélicas que era necesario pues tratar de evitarlas, y ese modelo tampoco resolvió el problema de la pobreza. Entonces precisamente el modelo de la sustentabilidad busca realmente la conjunción tanto de ese mundo tecnológico al cual yo pertenezco como el mundo realmente social, el mundo de la psicología, que busca realmente mejores actitudes, de tal manera de que todos podamos ir en el buen sentido hacia un modelo que de verdad garantice un bienestar y una calidad de vida para todos. Hablaba el doctor Juan Carlos Sánchez, ingeniero, y yo les invito, porque en el programa no nos da tiempo de todo, que interactúen bastante con nuestra plataforma. En la página web de radiolatillo.com van a encontrar la sinopsis de este programa y también nuestros perfiles curriculares en el que van a saber de la trayectoria del doctor Juan Carlos Sánchez y también de la doctora Lisbeth Betelmi. ¿Qué responde la doctora Betelmi al profesor Juan Carlos Sánchez? Bueno, yo estoy muy satisfecha a nivel profesional y personal porque es uno de los objetivos que siempre he querido, la unión de las diferentes disciplinas, y las tecnológicas necesariamente deben integrarse al trabajo que hacemos a nivel humano. La tecnología la tecnología tiene un uso humano y este es, digamos, es mi modo perfecto de trabajo. El equipo multidisciplinario en el que nosotros, los seres humanos, en relación con la naturaleza, pues aprendemos a usar la tecnología para su beneficio. Yo quiero adelantar a los oyentes el tipo de temas que la doctora Betelmi va a traernos aquí a la palestra para conversar con cada uno de ustedes. Y es muy importante la interacción. Escríbanos, @contactotierra1 por Twitter, nuestro correo electrónico
contactotierra@verdelatierra.com. Por ejemplo, el día de mañana vamos a estar hablando de la sociobiodiversidad. Allí se los dejo. Mañana a partir de las 5 de la tarde, hora Venezuela. ¿De qué otros temas vamos a estar hablando? Bueno, en Ser de la Tierra... Y ya con esta información vamos cerrando. Perfecto. En Ser de la Tierra vamos a hablar de cuáles son las diferentes conductas proambientales, la coherencia en los patrones ambientales como seres humanos, las actitudes, la percepción de riesgo, de cambio climático. También vamos a hablar de la formación de la identidad en armonía con el entorno. Vamos a hablar de la educación ambiental y la psicología, de los valores ambientales, del hacinamiento y un aspecto de la psicología indígena muy importante relacionado con los saberes ancestrales. Pero bueno, va a haber un despliegue de temas, vamos a tratar de tocar cada uno de ellos. Inclusive vamos a hablar del efecto restaurador de la naturaleza que tiene sobre las personas, calidad de vida. Excelente, excelente. Así como lo dije en el primer segmento en el que el doctor Juan Carlos Sánchez tenía la batuta, en este lo repito, son muchísimos temas, todos de una absoluta profundidad, pero queremos hablarlos aquí de manera cotidiana en este programa Contacto Tierra con cada uno de ustedes. Cerramos el programa por el día de hoy y los invitamos a que nos sintonicen mañana a la misma hora, a partir de las 5 de la tarde, Contacto Tierra por radiolatillo.com. Estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Contacto Tierra. Si desean intercambiar impresiones con nosotros, los invitamos a escribirnos a través del correo electrónico contactotierra@verdelatierra.com o a través de nuestro Twitter @contactotierra1. Tuvimos el placer de acompañarles en esta hora y media. Carlos Gersi en la dirección general de la estación, Sophie Rabazzoni en la gerencia de producción, Ana María Borjas en la grabación y musicalización. Frente a los micrófonos, Lisbeth Petelmi, Juan Carlos Sánchez y Mayra Rincón Salazar. La música que identifica nuestro programa es cortesía de la agrupación venezolana Ozono Jazz. Damos las gracias al Ateneo de Latillo, ubicado en Caracas, Venezuela, por permitirnos grabar las secciones La Esfera Verde y Ser de la Tierra en sus fabulosos jardines. Nos volveremos a encontrar por esta misma vía mañana a las 5 de la tarde, hora Venezuela. Gracias por su sintonía y sigan en compañía de Radio El Latillo.